Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Crítica que estamos atravesando, ministro. Mire, Renato, en primer lugar, es correcto lo que decía José Luis Baquedano. El salario mínimo tiene un procedimiento legal. Se tienen que agotar las vías del diálogo formalmente para que un gobierno pueda resolver un salario. En Honduras, si uno revisa la historia, históricamente siempre resolvían el salario los presidentes. Siempre, ¿verdad? Cuando uno mira la vida democrática de Honduras, uno dice, bueno, la mayoría de veces la resolvió un presidente, porque no hubo acuerdo entre las partes. Tenemos más de 10 negociaciones de acuerdos consecutivos entre las partes. Y anualmente se van resolviendo, se han ido resolviendo. La antepenúltima negociación de salario que tuvimos nosotros, que yo participé, que quiero destacar la prudencia con la que se manejaron los trabajadores y los empleadores, iba a caer año político. Y en aquel tiempo tomamos la decisión por primera vez Negociar por un año nomás. que pasara el año político la negociación, para que no se volviese política la negociación. Mire hasta dónde el diálogo social trae buenos beneficios. Pero este año es diferente. Este año es distinto, pero está en las manos todavía de los dos sectores. Nosotros, Renato, estamos listos para definir el salario mínimo. No sé cuál es su fuente, ¿verdad? Porque no es la mía, y quiero decirlo aquí públicamente. Pero lo que él dice es cierto, ¿verdad? Aunque no sabe la fuente. Yo le decía que cuando pusieron los porcentajes ahí en la pantalla, yo dije, pues es más fácil para mí hablar. Y dije se yo, está sonriendo, como sí, diciendo, es cierto. Lo que pero- pasa es que con la mascarilla no se nota la sonrisa. Pero uno tiene que ser realmente prudente en lo que, y yo como funcionario lo tengo que hacer. Yo no puedo decirle ni que es cierto ni que no es cierto, porque estamos entrando ahorita en una evaluación de todos los escenarios. Primero se evalúa la propuesta de los trabajadores, la propuesta de los empleadores, las negociaciones vigentes, que hay negociaciones vigentes. Tenemos una negociación vigente del sector maquilador ahorita. Se evalúa la productividad más la inflación, que yo no lo puedo negar. Yo fui parte de la construcción de la fórmula con la que se negocia el salario mínimo, ¿verdad? Antes de que fuera secretario de Estado. Y yo creo siempre que el diálogo entre las partes ha primado sobre cualquier cosa. Yo les decía que ahorita tampoco no es fácil resolver un salario mínimo. No son las condiciones normales de la economía y tenemos que entender que eso está así. Honduras está pasando un problema económico grave y una desestructuración del mercado de trabajo impresionantemente grave. Para darle un ejemplo, el COVID, el número de personas que se suspendieron por el COVID, Medio millón. es casi 400,000 personas. La tasa de desempleo abierto se duplicó. Entonces, uno no puede ser irresponsable. Y yo quiero mandar este mensaje a la población, a los trabajadores y a los empleadores. No podemos ser tampoco irresponsables en esa toma de decisiones. Yo creo que es una toma de decisión que tiene que tener mucha cabeza, porque más que pueda ser política, tiene que ser responsable. Y eso yo quisiera decírselo realmente, porque no son condiciones normales que yo creo que ningún gobierno que le tocase estar, bueno, el gobierno del presidente Flores le tocó estar en un acontecimiento de catástrofes naturales como las que están aquí, que no nos hace tampoco una decisión estrictamente desde el punto de vista político. Yo creo que hay que ser responsables. Entonces, que Bueno. tenemos que tomar la decisión, Mire, la vamos a tomar, pero que va a ser una decisión responsable, la vamos a hacer. Por ejemplo, el tema de la microempresa. El 70% de los empleos de Honduras los generan los microempresarios. Si se toma una mala decisión en la microempresa, el efecto que puede generar
en el sistema económico es brutal, porque si bien es cierto, hay que aceptar una realidad, y efectivamente en eso el doctor Nelson tiene toda la razón. En Honduras no son la mayoría los que ganan el salario mínimo. De hecho, el valor de incumplimiento es altísimo en Honduras. Pero siempre el salario mínimo genera, aunque no se pague el salario mínimo per se, que está legalmente hecho, genera un incremento en la masa salarial siempre. Nosotros lo medimos en el Ministerio del Trabajo todos los años. Entonces uno ve que aumenta el salario mínimo, de repente el incumplimiento está en 40, 50, 60%, pero siempre aumenta la base de ingresos de todo el país. Entonces, cuidar ese segmento, que es el segmento más dañado de la economía, es algo que es vital. Por lo tanto, no es una decisión estrictamente política, yo se lo quiero decir. Es una decisión que tiene que tener un factor técnico sumamente alto, porque no podemos pensar un establecimiento de un salario mínimo solo políticamente ahorita. Yo le quiero decir no algo, sería ministro. responsable. Yo le quiero decir algo. Y eso y lo digo con toda categoría, porque me tocó ser ministro del Trabajo, y hay que ser responsable. Pero la experiencia nos dice que en año electoral la cabeza de los políticos se vuelve loca. Y hay algunos En año que lo electoral pretenderían utilizar para preparar su segunda reelección la cabeza de los inconstitucional. políticos se vuelve loca. Se vuelve loca. Y aunque José Luis y aunque Nelson me diga que fue justificable lo de Mel, yo como obrero posiblemente esté de acuerdo con ustedes, hombre. Claro que cuando hay ajuste al salario mínimo repercute en mi salario también. Y vea, repercute en mi vea el salario. impacto en la Ahora, economía. Crecimos a tasas de 6.7%, aún en esa partamos de condición. esa premisa, que en año electoral la cabeza de los políticos se vuelve más loca de lo que generalmente es. El puntito clave es, Mel subió 60% al salario mínimo, repercutió eso en las MIPYMES. Si esta vez le suben 6 u 8%, José Luis, va a repercutir en las MIPYMES, porque se nos dice que muchas van a terminar de quebrar y de deteriorarse. Cuando el caso de Mel, que fue un caso atípico porque no se ha vuelto a dar, ni creo que se vuelva a dar una situación como esa, teníamos un rezago histórico de más de 25 años. Desde 1980. Estábamos rezagados a nivel de Centroamérica. Y ponemos el parámetro, canasta básica, 6.000 y fracción de lempiras. Salario mínimo, 3.000 lempiras. Entonces, ¿cómo era posible que un trabajador iba a tener acceso a lo más sagrado, que es la seguridad alimentaria? No tenía esa posibilidad. Entonces, vimos cómo había ese rezago y esa inequidad que se daba entre canasta básica versus salario. Y estuvimos haciendo, yo me acuerdo, en esas negociaciones, los empresarios dijeron, y hasta llegamos así de forma burlona, dijo uno ahí, miren, y lo hizo así, 0%. Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Nosotros nos reunimos con Mel, nosotros hablamos con Mel y Mel nos llamó y dijo, ¿ustedes qué piensan? No, pues aquí la cosa ya está dada, ya nos dijeron que así, 0%, entonces aquí está este paquete. Entonces hoy también estamos pensando en función de las micro y las pequeñas empresas, pero reconozcamos, históricamente los trabajadores hemos sido condescendientes y conscientes de la responsabilidad que tenemos, y los porcentajes más bajos históricos se los hemos venido aplicando a todas las micro y medianas empresas, conociendo que son las que generan entre 70 y 75% el empleo en el país. Pero hay una situación que hay que reconocer, que un trabajador de una microempresa versus el de la gran empresa, no hay precios diferidos. La canasta básica le cuesta igual. Si son 13.000 lempiras, tiene que invertir 13.000 lempiras, pero no los tiene. Entonces tenemos trabajadores en calamidad doméstica, produciendo bienes, produciendo servicios, generando riqueza que va a manos de los empresarios. Y de remate, muchos empresarios se apropian del dinero, del salario sagrado del trabajador cuando no le pagan el 80%. El 80% de los empresarios no paga el salario mínimo a los trabajadores. Todas esas cuestiones habría que analizarlas, ¿verdad? Y recalco, este tema no es un tema político, no es un tema para que se sea una coyuntura, porque lo que tú decías, los políticos andan buscando coyunturas. Y esta podría ser una coyuntura, y esperamos que no se maneje desde ese punto de vista, que se maneje de forma responsable, tanto para el sector laboral como para el sector empresarial, Ahora, viendo en función del interés del país. Por tu experiencia en esto, José Luis, te pregunto, ¿cuánto